Buenos días, hermanas y hermanos y amigos. Como me toca en esta semana, el mes pasado, el mensaje fue basado en la ciudad de Tesalónica. Pues hoy vamos a abrir una de las cartas que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Y va a ser la primera en el capítulo 5. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Tesalónica era la capital de Macedonia en aquellos tiempos del apóstol Pablo. Los romanos lo habían dividido como en 4 provincias y la capital, el lugar principal, era Tesalónica. Pero se cree que las primeras cartas del apóstol Pablo escritas a las iglesias, las 2 primeras fueron primera y segunda de Tesalonicenses. Parece ser que estas fueron las primeras cartas y fueron muy seguidas una de la otra. En la primera, pues después de haberlos escrito y ya donde les había explicado acerca de la segunda venida de Cristo y el recogimiento de la iglesia, como lo tenemos en el capítulo 4, el arrebatamiento, pues parece ser que hubo algunas dudas en los creyentes porque hubo unas falsas cartas que llegaron hasta ellos que si el Señor ya había venido. Y Pablo tuvo que escribir la segunda carta para corregir estos errores. Y les advierte de que si reciben por carta o por palabra que no sea del apóstol Pablo, no lo acepten como algo válido. Así que tenemos ahora en la primera carta, en el último capítulo, que es el capítulo 5, vamos a leer los 11 primeros versículos, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Una vez que la iglesia haya sido arrebatada, quiero aclarar esto para que lo tengamos en cuenta. La iglesia ha desaparecido de la tierra. No estará ya aquí cuando el Señor en las nubes aparezca y llame a los muertos en Cristo, y los que vivimos, si el Señor viniera en nuestros días, sin pasar por la muerte, seremos transformados en cuerpos inmortales, cuerpos semejantes al cuerpo del Señor. Pues ahora, ¿qué va a pasar? Habrá gente en la tierra todavía. La iglesia, los auténticos cristianos han desaparecido. Pero las personas que quedan aquí, el apóstol escribe lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, o de las ocasiones, podemos también lo mismo traducir, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor no se refiere a la venida de Cristo en las nubes, a recoger a su iglesia. Esto será posterior el día del Señor, que los profetas, sobre todo los profetas menores en el Antiguo Testamento, lo llaman el día de Jehová. Porque cuando digan, versículo 3, paz y seguridad, las gentes que han quedado aquí abajo en la tierra, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Destrucción repentina. Qué contraste con lo que el mismo apóstol dice a los corintios. Miren capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 52. 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, repentinamente o salvación repentina, y aquí destrucción repentina, versículo 3, volviendo a 1 Tesalonicenses 5, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. La mujer cuando va a tener un niño, un hijo, una hija, los dolores del alumbramiento vienen de repente, repentinamente. Así va a ser también la destrucción que vendrá sobre este mundo que ha rechazado al Señor Jesús.
Versículo 4. Mas vosotros, hermanas y hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Eres de Cristo, hermana, hermano? ¿Vives para Él? Pues no estás en tinieblas para que aquel día te sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sea que velemos o sea que durmamos. Cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes para recoger a su iglesia, tenemos que pensar que en este planeta Tierra en una parte será de día, pero en otra parte será de noche. Así que unos posiblemente estemos velando porque es de día y esperamos su venida, pero en otra parte a lo mejor están durmiendo en la cama o en cualquier otro lugar, están durmiendo. Y unos y otros seremos igualmente arrebatados. Velemos o durmamos, es lo que el apóstol quiere decir. Sea de noche, sea de día, estemos trabajando o estemos durmiendo porque es la noche, las 2, las 3, las 4 de la mañana. Bueno, como dije ya la vez anterior, la última vez que prediqué el mes pasado, Tesalónica era la capital de Macedonia. Conocí en el retiro en Galicia, que suelen hacer en Semana Santa, a un hermano que vino de Macedonia con un hijo. Traía unos libros de un hermano que los escribió allí y los tradujeron al español. Un hermano fiel, y él dijo que estaban precisamente sufriendo persecución en la parte de Macedonia donde él vive. Todavía no tienen libertad por la Iglesia ortodoxa griega, como aquí pasó en España con la Iglesia católica. Les persigue, no hay una inquisición, decir que les mate, pero no tienen esa libertad, el gobierno no se lo concede. Bueno, pues Macedonia era una parte principal en la zona norte de Grecia y era un centro comercial con un importante puerto a la cabeza del Golfo que lleva el mismo nombre al nordeste de Macedonia. Y de ese puerto salían los barcos hacia Troas y hacia los demás puertos de la costa floreciente de Asia. Por lo cual, hermanas y hermanos, Tesalónica en aquellos días del apóstol Pablo constituía el nexo, el enlace más importante entre Roma y Macedonia, y también con los países del este de Asia. Es muy importante que distingamos un tema diferente en este párrafo, versículos que hemos leído de este capítulo 5, que distingamos un tema diferente del que tenemos en el capítulo 4 sobre los versículos 13 al 18, cuando el apóstol está diciendo: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis. No queremos que ignoréis, porque ya lo sabéis, yo os lo he explicado cuando he estado entre vosotros. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que han muerto, hermanos que han muerto, que han partido a la presencia del Señor. El Señor ha llamado a hermanos y hermanas, ha llamado a familiares vuestros, pero no queremos que ignoréis acerca de ellos. Y el apóstol lo llama no morir, lo llama dormir. Porque para el cristiano es cerrar los ojos aquí y abrirlos en la presencia del Señor, es dormir. Por eso, como ya hemos explicado varias veces, ya varios hermanos lo han dicho, lo que se llamaba en aquellos tiempos la necrópolis, en griego, los gentiles llamaban necrópolis, que significa ciudad de los muertos. Necro, de ahí viene la necrosis, muerte,
Polis es ciudad, necrópolis, ciudad de los muertos. Los cristianos lo cambiaron en cementerio, que significa dormitorio. Así que el cristiano no muere, no desaparece, sigue existiendo cuando llega el momento de cerrar los ojos. Está durmiendo hasta el despertar de ese momento cuando el Señor Jesús venga. Pues lo que tenemos en estos versículos del 13 al 18 del capítulo 4 es totalmente diferente de lo que ahora les explica en el capítulo 5, que tiene que ver con este mundo, con los que han quedado aquí, que no son la iglesia de Jesucristo. Así que es totalmente diferente la última parte del capítulo 4, los últimos versículos, al párrafo que nosotros acabamos de leer ahora en este capítulo 5, porque tiene que ver con el día del Señor, el día de Jehová, como lo llaman los profetas del Antiguo Testamento. El rapto es un misterio. Ya nuestro hermano, esta mañana, nuestro hermano José Félix ha hablado de la palabra misterio. No es algo oculto, no es algo que es desconocido. Es algo que no ha sido revelado. El misterio del apóstol Pablo, que le fue, según la carta a los Efesios, que le fue revelado a él, era oculto, desconocido en los tiempos del Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelado por el Señor a los apóstoles, y en especial al apóstol Pablo, para dar a conocer las inminentes riquezas de la sabiduría de Dios para con los santos, para con la Iglesia. Y este caso es un misterio en el sentido de que no ha ocurrido, pero sabemos cómo lo que va a acontecer cuando el Señor aparezca en las nubes. El rapto o misterio en el Nuevo Testamento, según 1 Corintios 15, 51, es mencionado por el mismo Señor en Juan 14, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que era un misterio en aquellos tiempos, pero hoy en el Nuevo Testamento ha sido revelado en detalle, según el capítulo 4, los versículos 13 al 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que está revelado en detalle en este capítulo 4, los versículos 13 al 18. En cambio, el día del Señor, que se menciona aquí en este capítulo 5, lo tenemos 42 veces en el Antiguo Testamento como una época de juicio, que es lo que significa el día del Señor, el día de Jehová. Por eso el profeta Amós decía al pueblo: ¿por qué queréis el día de Jehová? Porque no será día de gozo, será un día de juicio, será un día terrible. Así que es una época de juicio que terminará con las bendiciones del milenio, con Cristo en el trono de Jerusalén, con un dominio universal que Él traerá a la tierra. Podemos resumir el gozo del arrebatamiento para la Iglesia seguido del inicio de un periodo de juicio y de castigo paralelo con Israel y con las naciones gentiles que han quedado, el mundo que ha rechazado a Cristo. Otro detalle a tener en cuenta, hermanas y hermanos, es lo que habla de nosotros en el capítulo 4, y aquí en el capítulo 5 lo que hemos leído, si os habéis dado cuenta, habla de ellos. Ellos. Esa es la diferencia. En el capítulo 4, los versículos 13 al 18 se refiere a nosotros, mientras que aquí en el capítulo 5 Pablo está hablando de ellos, los que no son del Señor, los que no han aceptado el Evangelio. Así que, versículo 1 que hemos comenzado leyendo dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones o sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, pero acerca de... Es como cambiar de tema de lo que ha venido diciendo en el capítulo 4, terminando en el versículo 18, y ahora empieza un nuevo tema. Por eso dice, pero acerca de... Esta es la forma de Pablo cuando quiere cambiar de tema, pero acerca de...
Pablo, después de haber presentado la verdad concerniente al arrebatamiento de la Iglesia, ahora pasa en este último capítulo a considerar el tema relacionado con el día del Señor o el día de Jehová, como se le llama en el Antiguo Testamento. Repito. Tiempos y ocasiones. Acerca de los tiempos y ocasiones o sazones. Kairos y cronos en el original griego. Y esto nos recuerda las palabras del mismo Señor Jesús en Hechos 1, capítulo 1, cuando los apóstoles le preguntan: Señor, ¿restablecerás o restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les contesta el Señor? No os toca saber a vosotros los tiempos y sazones. Cuando le preguntaron esto, es lo que el Señor contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos la palabra cronón, tiempos, y se refiere a periodos dispensacionales o edades, según Hebreos 1:2. Su inicio, su duración y su terminación. La palabra cronon. Mientras que sazones, kairon, del tiempo kairos, tiene que ver con las características de esos periodos. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, está diciendo el apóstol Pablo. Por estas palabras vemos que Pablo había ya enseñado a los cristianos el programa profético de Dios, los acontecimientos que acontecerían después del apóstol Pablo. El evangelio se extendería, el día de la venida del Señor es algo que está en el cronon de Dios o en el kairos de Dios, pero que un día será así algo de repentinamente. La salvación de nuestros cuerpos será algo repentino. Puede ser esta misma tarde, puede ser en esta misma mañana, que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y a mí me hubiera gustado, hermanas y hermanos, estar allí en la iglesia de Tesalónica escuchando al apóstol Pablo acerca de los tiempos y de las sazones. Me hubiera gustado. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente. Eso quiere decir que el apóstol ya lo había explicado. Se lo había explicado allí en el breve tiempo que estuvo, se lo explicó acerca de este tiempo profético del Señor, cómo sería el orden de acontecimientos. Primero la iglesia va a desaparecer y aparecerá un gobierno muy terrible. Estamos viviendo en los tiempos con lo de la guerra de Ucrania, cuando el señor presidente de los Estados Unidos llama dictador a Zelensky, el presidente de Ucrania. Cuando él verdaderamente lo que le ha dicho es, él sí que es el dictador, y Putin sí que es un dictador. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El Señor Jesús, y vamos al sermón profético de Jesús en el capítulo 24 de Mateo, habla también así. Mirad lo que dice el versículo 43, Mateo 24, 43. Son palabras del Señor Jesucristo y dice lo siguiente. Mateo 24, versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El versículo 30, volviendo atrás de este mismo capítulo de Mateo, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Viniendo en las nubes del cielo no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Es cuando el Señor con la iglesia, no a por la iglesia, sino con la iglesia, descenderá del cielo para reinar y establecer el reino aquí abajo en la tierra.
Así que Pablo ya había instruido a los creyentes tesalonicenses cuidadosamente en lo relacionado con el día del Señor. Y tal día, hermanas y hermanos, se describe, como he dicho, en los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, no es tiempo ahora para leerlo, eso sería para un momento de estudio. Lo dice Isaías capítulo 2, lo dice Malaquías capítulo 4, lo vuelve a repetir Isaías en el capítulo 63. Con el arrebatamiento de la Iglesia terminará el día de la gracia. Esta dispensación que estamos viviendo ahora, que por gracia somos salvos y por la gracia de Dios, el mundo hoy puede todavía aceptar esa invitación de la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Pero esta dispensación de la gracia finalizará con la desaparición de la Iglesia de este mundo. ¿Y qué ocurre? Que va a comenzar el día de Jehová. Es decir, que concluirá un día, pero inaugura otro día. Día o periodo, que podemos entenderlo mejor. Así que, como ya he dicho, el día del Señor aquí equivale al día de Yahvé en el Antiguo Testamento, lo que hemos leído en este pasaje del capítulo 5, y que se menciona en casi todos los profetas, pero en especial los profetas menores. Un estudio cuidadoso nos indica que describe condiciones que vendrán sobre la tierra después del arrebatamiento de la Iglesia. Va a haber tribulación, pero va a haber una gran tribulación, como el mundo jamás ha conocido. Jehová intervendrá públicamente en los asuntos del mundo, caracterizado con juicios. Será un tiempo de juicio para Israel y un tiempo de juicio para las naciones. Y abarca la tribulación, la batalla de Armagedón, lo que los hombres hoy están llamando la Tercera Guerra Mundial, la manifestación del Señor, el reino milenario que terminará con una rebelión final. Satanás durante el milenio va a quedar atado para que no engañe a las naciones, pero después que termine el milenio va a ser suelto para que ahora haga una prueba con las gentes que han quedado. Han vivido los 1000 años de gracia en el gobierno de Cristo en la tierra, donde habrá verdadera justicia, que ahora no la hay, donde habrá verdadera paz, que ahora no la hay, porque son guerras por doquier, y el mundo conocerá lo que tanto anhela, justicia y paz. ¿Pero de qué servirá? Porque cuando Satanás sea suelto, muchos escogerán para ir del lado de Satanás, dejando a Cristo, que le han conocido reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el apóstol lo compara a un ladrón que nunca anuncia su llegada para robar y está relacionado con la noche, como hemos leído en estos versículos. Esta comparación es mencionada por el Señor y por el apóstol Pedro también, como hemos visto en Mateo 24, el ladrón no avisa cuándo va a venir. Es repentina la sorpresa. Pero segunda de Pedro capítulo 3, vamos ahora a este otro versículo, segunda de Pedro capítulo 3, dice el apóstol, versículo 10, 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro está hablando también de que vendrá ese día del Señor como ladrón en la noche. De repente, el ladrón no avisa cuándo va a ir a robar a un lugar. ¿Y qué pasa después? Pues esta expresión que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Hermanas y hermanos, esta expresión solo aparece 3 veces. La que hemos leído en Mateo 24:43, esta que acabo de leer en 2 de Pedro 3:10 y la que hemos leído en 1 de Tesalonicenses versículo 2, 5:2. Son las 3 veces que esto se nos enseña que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. El Señor no vendrá como ladrón para la Iglesia. Esto lo debemos de tener también en cuenta.
No viene como un ladrón para la iglesia, sino como el esposo para llevar a los suyos al cielo. Y será una escena de luz, de gozo y de alegría. Y eso es lo que nos presenta en el capítulo 2 y también el versículo 24 de Judas, la carta de Judas, el versículo 24. Bueno, como el tiempo vuela, como digo, esto sería para un estudio más detallado. Versículo 3 nos dice, cuando digan, ¿pero quién? ¿La iglesia, los cristianos? No, el mundo. Cuando digan, los incrédulos, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto a la mujer encinta y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad. Los 3 años y medio de los 7, según la semana 70 de Daniel, que va a gobernar el anticristo aquí en la tierra una vez que la iglesia haya desaparecido, va a haber 7 años de gobierno que, lo he dicho muchas veces, leyendo los detalles de esa bestia que, como así la llama Apocalipsis, aunque será un hombre de carne y hueso, pero esa bestia que llama el Apocalipsis y es el anticristo, el gobierno de ese personaje va a ser tan terrible que he dicho muchas veces que los dictadores que hemos tenido hasta ahora, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, dictadores como Hitler, Mussolini, Stalin, van a ser niños en pañales al lado de lo que será este personaje, el anticristo. Cuando digan paz. Pero aparentemente él va a traer como una paz en el mundo. Habrá un pacto que va a hacer con la nación de Israel y engañado Israel firmará el pacto de que no os preocupéis, ya no habrá más guerra. Ya los árabes no se van a meter más con vosotros. Los de Hamás, yo hablaré con ellos y va a haber un verdadero acuerdo entre vosotros, Hamás, y los demás países árabes o musulmanes. Pero cuando digan paz y seguridad, volcará al mundo en la guerra más terrible que el mundo jamás ha conocido. Las 2 guerras mundiales que ha conocido nuestro siglo pasado, el siglo XX, la primera y la segunda. Millones de personas murieron, pero es que en esta guerra de Armagedón va a ser mucho más terrible, con las armas sofisticadas que en el día de hoy el hombre ha inventado. ¿Y saben una cosa? Que de esa guerra no habría ni vencedores ni vencidos. No habría el que diga, hemos ganado la guerra. Porque si Dios no interviniera por causa de los escogidos, y esos escogidos, hay malas interpretaciones de libros que yo he leído, hay malas interpretaciones que esos escogidos los atribuyen a los cristianos, pero no son los cristianos, porque la iglesia ya no estará aquí, he dicho, estarán con Cristo en los cielos. Los escogidos se refiere al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Por causa de los escogidos, por causa de Israel, Dios pondrá fin a esa guerra. Porque si no, ninguna carne se salvaría. Es decir, no habría sobrevivientes en esa guerra de Armagedón, si Dios no interviniera. Serían todos, el planeta Tierra fulminado. No habrían, como digo, repito, ni vencedores ni vencidos. Gracias a que Dios intervendrá. Aquí el apóstol Pablo está describiendo las condiciones que habrá en la tierra después de que la iglesia haya desaparecido. El anticristo ha hecho un trato firmado con la nación de Israel y habrá un acuerdo con los países árabes de aparente paz. Aparente paz. Habrá un pacto que supuestamente traerá paz en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente. Paz y seguridad. Las palabras griegas dicen eirene kai asphaleia. La consigna de los pueblos. Y esto ocurrirá en la primera mitad de la semana 70, según Daniel 9:27. Los 3 años y medio primeros de gobierno de ese personaje tan terrible que vendrá. Pero será una falsa paz
será una falsa paz momentánea. Ezequiel capítulo 13 nos lo describe, no tenemos tiempo para leerlo, pero os invito a que lo repaséis en el capítulo 13 de Ezequiel, sobre todo el versículo 10. Y el profeta Amós, capítulo 5. Súbitamente aparecerá el jinete del caballo bermejo de la guerra, el caballo negro del hambre, el caballo amarillo de la muerte y el Hades. Y este será un cambio repentino y devastador. Por eso hemos leído que dice el apóstol, destrucción repentina. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. No dice sobre nosotros. Hermanas y hermanos, la Iglesia no pasará por la gran tribulación porque Dios nos ha librado de la ira venidera, esa ira que ha de venir. Para los que creen que la Iglesia pasará por la tribulación, con todo mi respeto, digo que están equivocados. No entienden bien el programa profético de Dios. Será inesperado e inevitable ese día, trayendo dolor como los dolores a la mujer que está de parto. Y esta comparación se cita en el Antiguo Testamento en Isaías 13, 18, Jeremías 4, 31, Oseas 13, versículo 13. Si queréis, os doy luego, si queréis apuntar todas estas citas que yo he leído donde se describe estos detalles. Lo que el apóstol quiere resaltar aquí no es el dolor, sino lo repentino e implacable de ese día, que vendrá de repente como se presentan de repente los dolores a la mujer que llega su hora de dar a luz. Y es lo que quiere destacar en el original la palabra repentina. ¿Quién no escapará? ¿Quién podrá escapar? ¿O quién no escapará? Podemos hacernos estas preguntas. ¿La Iglesia? No. No. El mundo que ha rechazado a Cristo e Israel sufrirá las consecuencias. Los incrédulos no tendrán vía de escape de este juicio. En cuanto a Israel, Jeremías lo llama ese día de angustia para Jacob. Jacob se está refiriendo simbólicamente al pueblo de Israel. Será día de angustia, está describiendo el profeta Jeremías. Pasará Israel por una angustia como no ha conocido. Lo que Hitler hizo con 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial no tiene comparación con lo que ha de hacer el anticristo con este pueblo. Por eso Jeremías lo llama angustia, la angustia de Jacob. Será terrible, pero el mundo no escapará. Y lo que Pablo quiere recalcar aquí no es tanto el dolor, repito, sino lo repentino e implacable de ese día de tribulación, que vendrá cuando los hombres creerán haber conseguido paz y seguridad. Bueno, aunque he dicho que este pasaje habla de ellos, pero ahora está diciendo el apóstol Pablo, cuidado, hermanas y hermanos. Si vosotros habéis aceptado el Señor Jesucristo, sois salvos, sois cristianos, el Señor os ha salvado, mira, tener en cuenta lo que dicen los versículos 4 y 5. Mas vosotros, los cristianos, los creyentes, Pablo estaba hablando a una iglesia, por lo tanto a un grupo de cristianos allí en Tesalónica. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Un ladrón nunca anuncia, como he dicho antes, nunca anuncia el tiempo exacto de su llegada. Se presenta de repente, te encuentras con la sorpresa de que han entrado en tu casa y han robado. En el arrebatamiento de la Iglesia, el Señor no vendrá como ladrón. No vendrá como ladrón. Es muy importante que nos demos cuenta de los pronombres personales. Ellos, versículo 3, vosotros o nosotros, en los versículos 5, 8. Pablo pone de relieve el marcado contraste entre los creyentes y los incrédulos. Ellos, nosotros o vosotros.
2 veces encontramos aquí la palabra tinieblas, okotei, y la palabra okotus, que significa ignorancia, significa separación moral y espiritual de Dios, y son aquellos que son ajenos a Dios, están en tinieblas. Es lo que significan estas palabras griegas, okotei, okotus, estas 2 palabras. En contraste con lo que ahora Pablo llama hijos de luz. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja o sorprenda como ladrón. Sois hijos de luz, hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Es una manera común de hablar entre los hebreos, como hijos de Belial, como hijos perversos, que lo tenemos en Jueces, lo tenemos en Segunda Crónicas. Son frases, refranes, llamémoslo nosotros en España, hebreos, formas de hablar, hijos de Belial, hijos rebeldes. Pero aquí el apóstol está hablando hijos de consolación, hijos de luz, significando totalmente un cambio moral. Por lo tanto, los hijos de luz no pueden ser sorprendidos por el día del Señor, el día de Jehová, versículo 5, por el hecho de su nueva naturaleza como hijos de Dios. No deben temblar los cristianos ante el acontecimiento que va a poner fin al día oscuro del hombre rebelde. El Señor nos alecciona aquí sobre todo este proceso, ya que seremos arrebatados antes de la consumación del día del Señor o día de tinieblas, como Joel lo llama en el capítulo 2, versículo 2. Día de tinieblas. Bueno, el tiempo se nos echa encima. ¿Podemos ver alguna aplicación en este pasaje? Con el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirán 2 cosas, hermanas y hermanos y amigos. Terminará el día de la gracia en el que nos encontramos hoy. Y segundo, comenzará el llamado día del Señor y la gran tribulación que se pondrá en marcha cuando la Iglesia deje la tierra, comenzando los juicios de Dios. El versículo 4 nos dice, pero vosotros, hermanos, pero vosotros, hermanas, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Y por qué no? Porque la Iglesia no estaremos aquí, en la tierra. Por lo tanto, aquel día no nos va a sorprender. El capítulo 4 nos dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo y llevará a su Iglesia fuera de este mundo, fuera de este planeta Tierra. Y el versículo 5 afirma, porque todos vosotros sois hijos de luz. Dicho en otras palabras, vosotros no pertenecéis a esta época que se avecina en el futuro. El apóstol les dice que pertenecen al periodo de la gracia en el que nos encontramos hoy. Y ese futuro, hermanas y hermanos, yo soy también como otros hermanos aquí que lo hemos hablado, creo que está cerca. La venida del Señor a por su Iglesia está más cerca de lo que nos imaginamos. Solamente tenemos que ir atendiendo los acontecimientos políticos en el mundo. En este caso, ahora volviendo otra vez con Trump, el presidente de los Estados Unidos, hablaban ayer o antes de ayer en las noticias de la televisión, oía cómo se ha aliado con Putin de Rusia, tanto Trump de Estados Unidos con Putin de Rusia, con China, y hay un cuarto país, no sé si dijo Turquía. Bueno, pero sobre todo lo que a mí me llama la atención es una alianza con Putin, Rusia con Estados Unidos y China. Corea del Norte, con Corea del Norte. Todo esto se está fraguando, hermanas y hermanos, se está preparando para lo que ha de ser de estallar la Tercera Guerra Mundial. Pero gracias a Dios de que tú, si eres del Señor, no estarás aquí. No vivirás
porque cuando esto acontezca, el Señor antes ha llevado ya a su iglesia a los cielos. Hermanos y amigos, si alguien aquí en esta mañana todavía no es del Señor, después que haya ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, vendrá sobre este mundo un periodo más oscuro que jamás ha conocido. Para aquellos que aún no son salvos, no hay ningún consuelo en este mensaje que acabo de leer en Primera de Tesalonicenses 5. No hay ningún consuelo. No podrá verlo hasta que hayan entregado sus vidas a Cristo. Si las personas persisten en rechazar al Hijo de Dios, no pueden esperar otra cosa que no sea el juicio de Dios, queridos amigos. ¿Estás tú entre estos? ¿Sobre ti vendrá este juicio terrible de Dios? Depende de que tú en esta mañana, ahí donde estás escuchando, te arrepientas de tus pecados, los confieses a Dios y aceptes al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, que pagó por tus pecados en la cruz para salvarte de la ira venidera y para hacerte un ciudadano del cielo e ir con Él en ese arrebatamiento. Dios ha provisto una gran vía de escape a ese día de juicio que ha de venir sobre la tierra. Dios ha provisto una gran vía de escape, pero si las gentes siguen rechazando, tendrán que soportar la ira de Dios. ¿Perteneces tú a este periodo, amigo? ¿La gracia de Dios o al que vendrá llamado día del Señor o día de juicio? ¿A cuál periodo perteneces tú? Resumiendo, Dios entregó a su Hijo una muerte expiatoria para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga que enfrentarse a este juicio de Dios, a este día de la ira de Dios, sino que tenga vida eterna. Por causa de la muerte de Cristo en la cruz, los que creen en Él se libran de la ira que ha de venir. Dios nos ha librado de la ira venidera, lo dice su palabra. Que esto nos dé tranquilidad a los creyentes cuando escuchemos de otros intérpretes que la iglesia pasará por la tribulación. No hay base bíblica para decir que la iglesia tendrá que pasar por la tribulación. Dios nos ha librado de la ira venidera, la ira que ha de venir. Y tú estás en este periodo que Dios hoy, todavía en su gracia, te ofrece salvación por medio de Jesucristo. Los que no quieren aceptar esa salvación que Dios les ofrece por medio de su Hijo, no se libran, sino que tendrán que enfrentarse a esa ira y perecer. ¿Qué escoges, querido amigo? He aquí Dios te ofrece hoy la salvación en Jesucristo. Acéptala. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hay seguridad eterna para los que han sido librados del pecado. Y esa libertad se hará efectiva en el traslado de la iglesia al cielo, sea que velemos o sea que durmamos, porque el Señor viene y en esta parte del planeta es de día, pero en esta otra parte del planeta es de noche. Sea que velemos o que durmamos, del Señor somos. Y termino con señales. Hay muchas en la Biblia, señales que nos hablan hoy si se acerca el día de la venida del Señor. Miren, hermanos, un rápido desarrollo de los medios de comunicación. Estamos viviendo como nunca en el mundo de la tecnología. Es que lo que hoy compras un móvil y lo que puedes hacer por medio de él, lo que puedes ver, mañana está ya desfasado. Porque ha salido otro ya mucho más adelantado. Así que el rápido desarrollo de los medios de comunicación es una de las señales, hermanas y hermanos. En segundo lugar, yo entiendo la interdependencia y control del comercio mundial. Cuando yo era un niño, cada país se desarrollaba el comercio como podía y sabía. Los políticos lo hacían a su manera. Pero es que hoy lo que ocurre en China afecta a Europa y lo que ocurre aquí en Europa afecta a América Latina y lo que ocurre en América Latina afecta a los Estados Unidos y todo ello viceversa.
Hoy el comercio es mundial. En tercer lugar, el desarrollo de la técnica militar. Los militares, cuando yo era niño, no tenían las instrucciones que hoy los militares conocen. Un avance en el mundo, en el desarrollo de la técnica militar como nunca se ha conocido. En cuarto lugar, la propagación mundial de religiones, falsos sistemas de religión que está aumentando. Muchos falsos maestros, muchos falsos cristos se levantarán, dice Jesús. Y lo estamos viviendo en nuestros días. En quinto lugar, guerras y rumores de guerras. Hay guerras, pero hay rumor de guerra en otras partes. En sexto lugar, la evangelización mundial. El evangelio se está extendiendo, aunque faltan muchos lugares y rincones donde el evangelio no ha llegado, pero gracias a Dios, por lo que por medio de la radio, la televisión, la página impresa, está llegando hoy a muchas partes del planeta. Y por último, hay más señales, pero por último, la séptima es Israel en su tierra como nación. La higuera ha florecido, las ramas se han enternecido. Israel hoy día es nación y nadie lo va a quitar y hacer desaparecer como muchos se han propuesto, desaparecerle del mapa. Israel permanecerá hasta la venida de Cristo. Israel en su tierra como nación. Cristo puede venir esta misma mañana a buscarte, hermana, hermano. Vamos a terminar con oración.